Si os preguntara cuál es la fórmula más bella de las matemáticas, seguramente muchas de las respuestas serían que es la identidad de Euler, e a la pi más 1 igual a 0. Básicamente contiene como ingredientes los números más importantes de la matemática. E, que es la base de los logaritmos neperianos, y la unidad imaginaria, que es la raíz cuadrada de menos 1, pi, que es pi, 1, que es el elemento neutro de la multiplicación, cualquier número multiplicado por 1 queda igual, y 0, que es el elemento neutro de la suma, cualquier número, si le sumas 0, se queda igual. Esta fórmula aparece en física por todas partes, y hoy os quiero hablar de una aplicación física fascinante que tiene, y que tiene que ver con, en el fondo, la posibilidad de que existan las estructuras que conocemos, como por ejemplo esta mascarilla, el aire que respiramos o nuestra propia existencia como organismos vivos. Pero para contaros eso, os tengo que hablar del spin. El spin es una propiedad física extremadamente conocida y a la vez extremadamente desconocida, porque se explica siempre de una manera muy confusa. Muchas veces se habla del spin como que las partículas son como pequeñas bolitas que están girando y tienen momento angular. Esto es aproximadamente intuitivamente correcto, solo que ni las partículas son bolitas ni están girando. Así que como explicación es un poco... Hoy os voy a dar una explicación un poquito más avanzada, una explicación 2.0 sobre qué es el spin y cómo funciona. Hace unas semanas publicamos un vídeo en el que os hablaba de bosones y fermiones sin hablar del spin. Hoy voy a hacer el ejercicio contrario y os voy a hablar del spin, pero sin hablaros de bosones y fermiones. Básicamente porque hablar del spin que tiene una partícula no tiene necesariamente que ver o no está directamente relacionado, en principio, con que sea bosón o sea fermión. El spin de una partícula y en general el momento angular de un sistema de partículas en física tiene que ver con cómo se comporta el sistema o la partícula cuando le aplicamos una rotación, cuando giramos la partícula o el sistema de partículas. Por ejemplo, vamos a imaginarnos las partículas como objetos puntuales, como puntos matemáticos perfectos, nada de bolitas, y vamos a aplicarles una rotación. Esencialmente el punto se queda igual. Así es como funcionan las partículas que tienen spin 0. El hecho de tener spin 0 quiere decir que son totalmente invariantes bajo rotaciones. Se quedan siempre igual, da igual qué rotación les hagas. Y así funcionan las partículas de spin 0 como el bosón de Higgs. Pero no voy a hablar de bosones. Vamos ahora con un caso un poquito más complicado. Vamos a pensar en una partícula que sea, igual que antes, un punto matemático perfecto, pero vamos a decorarlo con una pequeña flechita, un vector, vamos. Entonces, lo que sucederá es que cuando rotemos la partícula con su flechita, la partícula no va a quedar invariante porque iremos rotando la flechita con ella. Es decir, para que la partícula quede igual tenemos que aplicar una rotación de una vuelta completa, 360 grados, o si queréis 2 pi radianes. Así es como funcionan las partículas que tienen spin 1, es decir, el hecho de tener spin 1 corresponde a que la partícula necesita una vuelta entera de 360 grados para quedarse en exactamente el mismo estado. Así es como se comportan muchas partículas físicas que conocemos, por ejemplo el fotón, mediador de la interacción electromagnética, o los otros bosones Gauge del modelo estándar. Pero no voy a hablar de bosones. Para partículas que tengan un spin superior, por ejemplo spin igual a 2, como por ejemplo tendría el hipotético gravitón si existe como tal partícula, lo único que tenemos que hacer es pensar en una partícula puntual, pero que está decorada no con solo una flecha, sino con 2 flechas. Para pensar en spines superiores, 3, 4, etc., simplemente basta con añadir 3, 4, etc., flechitas. Esto está chupado. Este tipo de partículas cumplen lo mismo de que para rotarlas y que queden exactamente igual, la rotación debe ser de 360 grados o 2 pi radianes. Esto se corresponde con que sigue siendo bosón. Una manera de pensar en el spin es en que describe cómo una partícula, es decir, el punto perfecto, se agarra al espacio que lo circunda y eso determina cómo se comporta frente a estas rotaciones. Por ejemplo, un punto perfecto que no esté decorado con nada, es decir, una partícula de spin 0, no se agarra para nada el espacio-tiempo, así que le da igual cómo se rote, que se va a quedar invariante. Sin embargo, las partículas que tienen flechitas, por ejemplo las de spin 1 que tienen una flechita, están ancladas al espacio que las circunda por la preferencia por una dirección que es en la que apunta la flechita. Esto lo que quiere decir es que cuando roto el espacio-tiempo, ese anclaje hace que no queden invariantes bajo cualquier rotación y que necesiten una rotación de 360 grados para quedar invariantes. Porque rotar por 360 grados es como no hacer nada. ¿No? Pues no siempre. Pero para entender esto tenemos que darnos cuenta de que el mundo es cuántico y se rige por las leyes de la física cuántica. Así que tenemos que entender algunos conceptos cuánticos. Por ejemplo, tenemos que volver al concepto de función de onda. Os recuerdo que la función de onda define el estado cuántico completo de una partícula y que corresponde a un numerito complejo que me habla de la amplitud de probabilidad que tiene la partícula de encontrarse en cierta situación. Por ejemplo, si pensamos en la posición de una partícula, vamos a llamarla x, la función de onda psi de x es un número complejo que me dice cuál es la amplitud de probabilidad de que la partícula se encuentre en la posición x. Cuando hablo de amplitud de probabilidad, esto es un concepto cuántico. Lo que quiere decir es que tengo que tomar este número complejo, psi de x, tomar su módulo
y elevarlo al cuadrado, y esa es la probabilidad física de que la partícula se encuentre en una posición x dada. Como sabéis, os recuerdo que la mecánica cuántica es probabilística, así que las únicas cantidades físicas significativas que se pueden definir y calcular son probabilidades. Así que en cuántica, cuando decimos que las cosas cuando las rotas 360 grados quedan igual, lo que estamos diciendo o queriendo decir realmente es que las probabilidades físicas, es decir, cosas como el módulo al cuadrado de la función de onda, quedan invariantes. Pero la pregunta es, ¿el hecho de que el módulo al cuadrado de la función de onda quede igual bajo una rotación de 360 grados quiere decir realmente que la función de onda, es decir, el estado cuántico de la partícula, es también igual cuando lo roto 360 grados? Pues no necesariamente, porque hay que recordar que el módulo al cuadrado igual a cierta cosa es una ecuación cuadrática que siempre tiene dos soluciones. Así que hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que efectivamente el estado cuántico de la partícula quede invariante cuando lo rotas 360 grados. Esto es lo que hacen las partículas que hemos visto antes y que corresponden a spin 0, 1, 2, spin entero. Lo interesante es que existe otra posibilidad. Podría suceder que existieran partículas que son tales que su función de onda no queda igual cuando le haces una rotación de 360 grados, sino que cambia de signo. Pero ese signo se cancela cuando tomo el módulo al cuadrado y calculo la probabilidad. La probabilidad seguiría siendo invariante bajo rotaciones de 360 grados, incluso aunque el estado cuántico de la partícula no es invariante, sino que pesca un factor -1 en su función de onda. Y el hecho es que esto es así, estas partículas existen. Existen partículas que tienen un spin que describe que se agarran al espacio-tiempo que las circunda, de manera que cuando les das una vuelta de 360 grados no quedan invariantes, sino que su función de onda pesca un signo menos. Hace falta darle dos vueltas, es decir, 720 grados o 4 pi radianes, para realmente queden invariantes, porque el signo menos de la primera vuelta multiplicado por el signo menos de la segunda vuelta te da +1 y hace que la función de onda quede invariante bajo dos vueltas, una detrás de la otra. Bajo una vuelta pescas un signo menos. Hay animaciones muy chulas que muestran con un modelo de hilos objetos o sistemas que tienen este tipo de comportamiento, es decir, que cuando les das una vuelta no son iguales que al principio, pero si les das dos vueltas en la misma dirección puedes desenredarlos y convertirlos en exactamente el mismo estado que tenías al principio. Así que podemos pensar en partículas con este tipo de spin como puntos matemáticos perfectos, pero decorados con un agarre al espacio que los circunda de este tipo. A este tipo de agarre al espacio-tiempo, que corresponde a que no quedan invariantes bajo una vuelta, pero sí bajo dos, se les llama espinores. Es decir, es lo análogo a las flechitas, a los vectores, pero con este tipo de comportamiento, de pescar un signo menos cuando les das una vuelta y quedar invariantes solo cuando les das dos. Las partículas más sencillas que tienen este tipo de comportamiento se dice que tienen spin igual a 1/2. Este tipo de partículas están por todas partes. Las más familiares son los electrones, los viejos conocidos. Y también hay otras, como los neutrinos, los quarks, etcétera, etcétera. Todos los fermiones del modelo estándar. Pero no voy a hablar de fermiones. Este tipo de espinores más sencillos que tienen este tipo de comportamiento se dice que tienen spin 1/2 por la siguiente razón. Si tomas un punto matemático y lo decoras no con solo un espinor, sino con dos espinores uno encima de otro, básicamente lo que sucede es que se comporta como un punto matemático al que le añades un vector. Como un vector corresponde a spin igual a 1, los espinores corresponden a spin igual a 1/2 cada uno de ellos, de manera que 1/2 más 1/2 sumaría a 1. Pero si tienes solo un espinor, hablas de que tienes spin igual a 1/2. Una vez que hemos entendido las partículas de spin 1/2, es muy fácil entender otras partículas con spin 3/2, 5/2, es decir, spines superiores pero semienteros. Bueno, quizá debería llamarles semiimpares, pero todo el mundo se refiere a ellos como semienteros, así que dejadme seguir la corriente y abusar un poquito del lenguaje. Por ejemplo, para conseguir una partícula de spin 3/2, lo que tengo que hacer es tomar un punto matemático y lo decoro con un espinor, que es decir, spin igual a 1/2, y le añado una flechita, es decir, un spin igual a 1. Esa combinación, 1/2 más 1, igual a 3/2, corresponde a un objeto, una partícula, que tiene spin 3/2. Y lo mismo, puedo añadir más flechitas, más vectores, para conseguir partículas de spin 5/2, 7/2, es decir, lo que quiera. Hay que decir que este tipo de partículas con spines superiores no existen como partículas fundamentales, al menos tal como conocemos la naturaleza hoy en día. Una partícula de spin 3/2 se podría ser el gravitino si existiera tal cosa. Lo que sí es cierto es que puede haber objetos compuestos, como por ejemplo núcleos atómicos, que tienen este tipo de spines superiores. Lo que pasa es que en este caso no es un spin puramente intrínseco, como el que hemos estado hablando de las partículas fundamentales, sino que está contaminado por momento angular orbital, que sí que corresponde a giros de nucleones, protones y neutrones dentro del núcleo, por ejemplo. Un mini comentario para mentes un poco más expertas en estas cosas. Todo lo que os he hablado hasta ahora lo he expresado en términos de la mecánica cuántica, pero se generaliza casi directamente a teoría cuántica de campos, que es la formulación
que combina la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Básicamente lo único que hay que hacer es, donde he hablado del concepto de función de onda, simplemente hablar del concepto de campo cuántico. Pero vamos a volver al punto importante, y es esta cosa misteriosa de que hay partículas que necesitan 2 vueltas para quedar invariantes y bajo una única vuelta pescan un signo -1. El punto es que hay una manera bastante precisa de caracterizar en qué situaciones una partícula se queda invariante o pesca un signo -1 bajo una rotación de 360 grados dependiendo de su spin. La manera de pensar en estas cosas es pensar cómo actúa la rotación del espacio alrededor de una partícula sobre su estado cuántico, es decir, sobre su función de onda. Imaginaos una partícula que tiene cierto spin S, puede ser 0 o 1/2 o 1 o lo que sea, y que la vamos a rotar por un cierto ángulo alfa. Simplificando un poquito la vida, en determinadas situaciones, el efecto es muy sencillo. La manera en la que actúa esta rotación sobre el estado cuántico de la partícula, sobre la función de onda, es multiplicarlo por la exponencial e a la i alfa s, donde os recuerdo S es el spin de la partícula y alfa es el ángulo que rota. Esto parece muy complicado, pero aquí es donde nos viene a rescatar, a simplificarnos la vida, la fórmula de Euler, que os recuerdo es e a la i pi más 1 es igual a 0. Si tomo ahora este más 1 y lo paso restando al otro lado, lo que obtengo es que e a la i pi es igual a -1 y le podemos dar una buena patada a las matemáticas porque esta ecuación se convierte en pura física. Esta es la ecuación que me está diciendo que si tomo, por ejemplo, una partícula de spin igual a 1/2 y la roto un ángulo alfa igual a 2pi o 360 grados, es decir, una vuelta completa, como s igual a 1/2 por alfa igual a 2pi es pi, esta exponencial se convierte en e a la i pi. Y este factor que pesca la función de onda se convierte en un factor -1. Es decir, consigo reproducir de una manera muy sencilla que cuando hago una rotación de 360 grados a este sistema, a esta partícula, el factor que pesca su función de onda, su estado cuántico, es -1. Y por lo tanto no queda invariante. La fórmula de Euler codifica de una forma muy sencilla y muy bella matemáticamente el hecho de que existen ciertas partículas con ciertos spines, que son los semienteros, que pescan un signo -1 cuando las roto 360 grados. Para que quede invariante, lo que necesito es hacer una rotación de alfa igual a 4pi, para que s igual a 1/2 multiplicado por alfa igual a 4pi sea igual a 2pi y e a la 2pi por i sí que es igual a +1, y la partícula queda invariante cuando le doy 2 vueltas, es decir, cuando roto 720 grados. Os dejo como ejercicio que probéis con otros spines y con otras rotaciones para que veáis que efectivamente lo que hemos contado antes es totalmente correcto y que los spines semienteros, cuando los rotas un número impar de vueltas, pescan un signo menos, y cuando los rotas un número par de vueltas, quedan invariantes. Mientras que las partículas que tienen spin entero, 0, 1, 2, etc., quedan invariantes. Basta con que les des una vuelta de 360 grados. Esto es algo que tiene implicaciones muy profundas. El hecho de que una partícula tenga spin 1/2 y se comporte de esta manera bajo rotaciones está muy íntimamente ligada con el hecho de que sea fermión. Mientras que una partícula con spin 1, por ejemplo, quede invariante bajo la rotación de 360 grados, simplemente una vuelta, tiene que ver muchísimo con que esa partícula corresponde a un bosón. Cuando hablo de fermión, en este caso me refiero a que esa partícula obedece la estadística de Fermi-Dirac o, si queréis, obedece el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli lo que me dice es que no puedo tener dos fermiones exactamente en el mismo estado cuántico. Es imposible. Mientras que los bosones no tienen este tipo de restricción. Puedes poner el número de bosones que quieras exactamente en el mismo estado y están tan contentos. Esta se llama la estadística de Bose-Einstein. Podéis ver más detalles sobre esto en mi vídeo de bosones y fermiones. El hecho de que no pueda poner dos fermiones exactamente en el mismo estado cuántico es fundamental a la hora de llenar los orbitales atómicos de electrones cuando uno construye los átomos. Los átomos tienen una serie de orbitales atómicos que son disposiciones cuánticas en las que pueden encontrarse los electrones, y la manera de llenarlos, por ejemplo para formar un átomo complicado como el hierro o el carbono, corresponde a ir añadiendo los electrones en el estado de mínima energía disponible. Pero claro, esto no corresponde al estado de mínima energía absoluta porque no puedo poner todos los fermiones, todas las partículas de spin 1/2 en ese estado. Tengo que ir llenando los niveles más bajos y, como no puedo repetir estados cuánticos, tengo que ir llenando los niveles superiores. Esta estructura de capas es lo que subyace toda la química y es lo que hace posible la existencia de enlaces químicos y la formación de estructuras como las que conocemos, por ejemplo, todo lo que nos rodea, nosotros mismos. Es decir, le debemos muchísimo a la fórmula de Euler y al hecho de que e a la i pi sea igual a -1. Pero de nuevo nos hemos dejado en el tintero algo importante. No os he terminado de contar por qué las partículas de spin 1/2, por ejemplo, son fermiones o las partículas de spin 1 son bosones. ¿Esto es así por casualidad?
¿Hay una razón profunda para ello? Bueno, como podéis anticipar, existe una razón importante para que las partículas de spin entero sean bosones y obedezcan la estadística de Bose-Einstein, y las partículas de spin semientero sean fermiones y obedezcan la estadística de Fermi-Dirac y el principio de exclusión de Pauli. Pero esto vamos a tener que dejarlo para otro vídeo. Así que nada, disculpas de nuevo por el cliffhanger y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!